¿Crees que el actual gobierno federal y también el local están haciendo lo suficiente en materia de seguridad o todavía falta? No, falta demasiado, mucho, porque hay una inseguridad, tanto en carreteras, a veces a mí me toca viajar mucho en carretera o en bici y te tratan bastante mal. Bueno, en la carretera se han aumentado mucho los asaltos y robos, Sí, ¿no? exactamente. Yo trabajo para un mezcal y hemos tenido problemas en la logística por el tema de seguridad. En el contexto de la política, ¿cuál es el tema que más le interesa a usted hoy por hoy? La seguridad, La seguridad. sí, En primer lugar, sí, en primer lugar. ¿considera que la estrategia que ha implementado este gobierno es adecuada? Sí, porque yo veo en mi comunidad donde vivo, sí ha bajado demasiado, porque antes era un caos. ¿Crees que la estrategia de seguridad de este gobierno ha funcionado o crees que hay mucho que hacer todavía? Pues no tengo ni idea de cuáles sean las propuestas ni nada de lo que se haya hablado sobre la inseguridad, pero pues yo creo que es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Que está muy inseguro esta ciudad. ¿La ciudad y el país entero o crees que es un tema de país? No, en esto del país, sí, en todos lados está peligroso. Totalmente. De hecho, si uno mira las encuestas, el 60% de todos los puntos importantes para la población aparecen dos: seguridad y narcotráfico. Lo cierto es que yo empezaría con algo, Mario. ¿Qué credibilidad te dan dos personas que no tienen un plan serio y profundo sobre lo que estamos viendo hoy día, que es una crisis severísima de seguridad? Eso es para mí el principio de todo. Pero además partimos de un diagnóstico no compartido, es decir, creo que ese es un problema, ¿no? Y quedó creo que más que claro en la propuesta de pacificación, si le podemos llamar así, de la conferencia del Episcopado Mexicano, Eduardo, y donde no hubo coincidencia ni siquiera en el diagnóstico de cómo está la situación del país. ¿Cómo lo ves tú? Mira, ya llevamos 3 sexenios con el problema. La violencia se estacionó, digamos, en niveles muy altos desde finales del sexenio de Peña Nieto. Fue la segunda ola, digamos, de violencia después de la de Calderón, más intensa, por cierto. Y el problema básicamente de este sexenio tiene que ver con 3 fenómenos. El primero es la expansión de la presencia criminal. Durante los 3 primeros años, este lema de abrazos y no balazos se tradujo básicamente en que la autoridad militar, la Guardia Nacional, rehuyera confrontación directa con el crimen, y eso le permitió a los criminales expandirse geográficamente de manera notable. Tenemos también una epidemia de extorsión. Según los datos oficiales, el crecimiento en estos 5 años es del 50%, pero solamente denuncia menos del 2% de las víctimas. Yo creo que el crecimiento es mayor, y en algunos estados se ha cuadruplicado las denuncias, ¿no? Y finalmente, el tercer fenómeno que tenemos nuevo, que ha explotado, es el de las desapariciones, ¿no? Que tiene básicamente 3 dimensiones. Mujeres jóvenes que son llevadas a mercados de trata de personas, hombres que son reclutados de manera forzada para formar parte de las filas del sicariato, y cadáveres de personas ejecutadas que por alguna razón los criminales no quieren que sean exhibidos y encontrados y sean, digamos, objeto de investigación, ¿no? Y que forman parte de todas estas fosas clandestinas. Además, esos son los, digamos, los que están dentro de fosas clandestinas que no han sido encontrados, pero además tenemos una crisis de 50,000, más de 50,000 personas, restos que no han sido identificados plenamente. O sea, es una crisis brutal en el tema de desapariciones. Gerardo. Mira, creo que las candidatas y el candidato coinciden en un tema, el que hay un problema de coordinación entre las fuerzas del orden federales y estatales. Coinciden las y el candidato en que hay que reforzar las policías estatales. Creo que caímos en una trampa, el gobierno federal cayó en una trampa de solamente fortalecer a la Guardia Nacional, no apostarle también, exigirle a los gobernadores que hicieran su parte. Recordar, el 80% de los delitos que se cometen en este país son del fuero común, inclusive los homicidios. Los homicidios tienen que ser prevenidos, investigados, judicializados y castigados en el ámbito estatal. Los gobernadores en este país se escondieron debajo del atril presidencial en términos de la responsabilidad que tienen en materia de seguridad. Me parece que es un tema de reconocimiento sutil de la candidata oficial Claudia Sheinbaum de que hay que apostarle al fortalecimiento de las instituciones estatales, porque ella sabe
como jefa de gobierno es la única que tiene experiencia con manejo de un estado de fuerza importante, cerca de 80,000 policías tiene la Ciudad de México, que es por ahí donde transita, con una buena coordinación con la Fiscalía General de la República, el caso estatal, con las fiscalías estatales, fortalecer los poderes judiciales también, Mario. Yo creo que tenemos la candidata oficial Claudia Sheinbaum está atrapada, que no puede criticar la actual situación en materia de seguridad, y veo a una Xóchitl Gálvez que encabeza la oposición sin mucha experiencia, bien asesorada por académicos, sociedad civil, pero sin experiencia real en la materia. Es fácil decir que todo le salió mal al gobierno federal y que todo está en manos de las dos candidatas o de los tres candidatos a la presidencia, pero ninguno tiene un diagnóstico certero de cómo actuar y de esta correlación internacional y transnacional que hoy tenemos. No solo estamos hablando de grupos criminales mexicanos, estamos hablando de grupos criminales rusos, puertorriqueños, venezolanos, colombianos. Estamos en un frente común internacional que tendremos que estar hablando y nadie lo ve. No podemos seguir viendo el ombligo de México. ¿Crees que ha sido suficiente la estrategia de este gobierno para combatir estos problemas? Por mucho que se hagan estrategias, si la mentalidad de los gobernantes nunca va a cambiar nada. Cuando vayas a votar, ¿vas a analizar o ya estás analizando las estrategias que se están proponiendo en contra de estos problemas? Pues sí analizo. Y sí, voy a tomar en cuenta ahora sí que el menos malo. Ahora sí quería yo subrayar que el problema que tiene México es claramente el crimen organizado, es lo que tiene al país de cabeza, ¿no? En la parte de la delincuencia común ha habido una caída muy importante del robo, sobre todo robo de vehículo, 40%, y la percepción de inseguridad también ha caído 15 puntos en las áreas urbanas. Solo en las áreas urbanas, si vemos la encuesta en VIPE que tiene todo el país, no hay una mejor percepción porque la percepción ha empeorado mucho en las áreas rurales, ¿no? Es ahí donde ahorita el crimen está más duro, ¿no? Por ejemplo, si vemos Guanajuato o Michoacán, lo que están sufriendo los limoneros, los aguacateros, los mangueros, es terrible la extorsión y las agresiones. Ahora en de los Guerrero grupos también con criminales, los trabajadores del transporte, que es un fenómeno que no habíamos visto tan directamente, ¿no? Así es, y que ya dio lugar, por ejemplo, a grupos de autodefensa, que también es un fenómeno que empezó con Peña Nieto, ¿no? Y que se ha agudizado en Chiapas recientemente, también en Guerrero, incluso en Michoacán tenemos ya grupos de autodefensa en Puebla, etcétera. O sea, podríamos decir que lo que ha pasado también es que la delincuencia organizada, la delincuencia grande de grupos criminales, pues también se ha estado apoderando de la delincuencia común, ¿no? O sea, ya de alguna manera como el que han dado organización incluso a la delincuencia común, a la delincuencia del asalto, a la delincuencia del robo, al transporte, de la extorsión en lo micro, ¿no? Sí, lo que pasa es que estas bandas criminales se han regionalizado, ¿no? Este argumento de que esta organización forma parte del cártel Jalisco Nueva Generación o los Nuevos Zetas, es el branding, es la marca que ellos utilizan para empoderarse localmente. Pero el drama del país es que se ha pulverizado esta delincuencia y en donde vemos que estos cárteles se están disputando plazas, claramente Guanajuato, claramente el Pacífico, yo hablo de la guerra por el Pacífico mexicano que pasa por la lucha en el control de los dos grandes puertos, que ahora ya los tiene la Administración y la Seguridad de la Secretaría de Marina. Manzanillo, por ejemplo, fue claramente ese tema, el tráfico de fentanilo que viene. Maridalia, lo pusiste muy bien, el tema de la delincuencia organizada transnacional. Los cárteles mexicanos además se transnacionalizaron. Ya se habla de la mexicanización de las bandas criminales en Colombia. En Colombia ya favorecen el decir yo tengo el branding, tengo el apoyo de 4 letras de Cártel Jalisco Nueva Generación o de Cártel de Sinaloa. Y después Ecuador se ha colombianizado, también con el apoyo de los cárteles mexicanos. Entonces sí vemos un problema muy complejo en el ámbito local e internacional. Bien, y Yo creo que las dos que se separan, una es, que es la más fuerte de Claudia, o una de las más fuertes, y que yo creo que tendremos que tener cuidado, es el tema de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Mucho cuidado.
y porque está construyendo con esta idea de que quien falla es el Poder Judicial y no la Fiscalía, han creado un show espectacular en donde la Fiscalía es casi heroína frente al Poder Judicial, que es el malvado y corrupto. Entonces, lo que siempre ha pretendido el Ejecutivo es tener fácil, y como papita dirían, que los casos no se les caigan gracias a jueces a modo. Entonces, lo que realmente están buscando con la reforma de Claudia es esa, ¿no? Es poner un poder judicial a modo. Y por el otro lado, con lo que decías de las cárceles, el más allá lo que refleja es que o tiene muy malos asesores Xochitl, o realmente hay una profunda ignorancia en todo ese frente. O pegó en El Salvador y... Porque querían, yo creo, mi hipótesis es que querían continuar esta teoría de el miedo y el temor, y entonces a partir de eso también llevar a los malvados a las prisiones. ¿Podría funcionar o no? No lo sé. Hay muchos sectores que pueden hablar de muchas formas. Aquellos que están siendo víctimas de los delitos pues van a decir, sí, por favor, métanos a todas esas prisiones horrorosas. Pero lo cierto es que para decir ese tipo de cosas, primero hay que tener conocimiento, pero además tienes que creerlo cuando lo dices. Es decir, a Bukele le crees, ¿no? Cuando lo está diciendo, ¿no? Esa es la diferencia. Y aquí ya después quisieron componer que, bueno, se refería a más seguridad. Bueno, después de las que hizo el gobierno de Felipe Calderón, más seguridad no sé si exista, ¿no? O sea, pero te refleja una profunda ignorancia. Y por el otro lado, sí es preocupante lo que pretenden, que yo pensaría que esos son los puntos más divergentes o separados que hay y que encabezan desde donde yo veo seguramente otros detalles, pero esos son los que preocupan, la profunda ignorancia que muestran sobre la atención y por el otro lado la culpa que le echan al Poder Judicial. Bueno, el problema principal en Chiapas es la inseguridad por los grupos criminales que existen y que últimamente en Chiapas se han estado presentando últimamente en mayor de los tiempos. Pues sí, en el país creo que es más o menos la misma tónica, pero Chiapas también le está tocando duro. ¿Crees que la estrategia federal de seguridad ha funcionado o crees que hay mucho que hacer? Mire, considero que hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Creo que todo eso tiene que ver también con el tipo de negociaciones que tiene que ver el presidente de la República, los que están encargados también de la seguridad. Creo que tenemos que apostarle y creo que al menos Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez medianamente lo dicen. La que hay que fortalecer es la inteligencia de la Guardia Nacional. Esa es la que se tiene que activar, ¿no? Una vez que se arregle el modelo de que no pueden intervenir, que tengan un estado de fuerza importante. Ahora, Xóchitl Gálvez ya se echó para atrás, quería tener 500,000 elementos de la Guardia Nacional. Era una auténtica barbaridad. O sea, esta administración le apuesta a llegar a 180 y yo creo que debemos estabilizar en unos 200,000. O sea, es tener a todo el ejército prácticamente. No, pues sí. Entonces, y eso le hace una competencia desleal a los gobiernos estatales para reclutar, porque Guardia Nacional tiene mejores sueldos y mejores prestaciones. Hablaremos de eso también, porque me parece que fue un fracaso la política de reclutamiento de la Guardia Nacional, ¿no? Tuvieron que echar mano del ejército mexicano. Ahí va, creo que son 20,000 nuevos elementos por año los que se han ido incorporando, no va mal, pero te digo, hay estados que les cuesta muchísimo reclutar porque no tienen ni presupuesto ni las garantías de seguridad social. Bien, vamos a hacer una pausa. Yo francamente creo que no nos queda de otra. O sea, yo veo ya el país completamente rebasado, salvo algunos estados que se cuentan con los dedos de una mano. Y yo lo que estoy proponiendo desde mi modesto lugar como consultor es un tratado de seguridad para América del Norte. Una especie de TLC en materia de seguridad. De hecho, ya hablé con congresistas de Estados Unidos, aquí en la Embajada Mexicana de Estados Unidos en México. He estado platicando con académicos y empresarios y todos ven muy bien esa propuesta. Además, el momento es muy favorable. Estados Unidos necesita más que nunca de México para el tema del fentanilo y de la migración. Y nosotros necesitamos mayores capacidades de inteligencia, tecnología, certificación de elementos, para poder enfrentar a los grupos criminales que tienen capacidades militares, ¿no? ¿Era algo así como la iniciativa Mérida o después Acuerdo para la Prosperidad? No, algo mucho más ambicioso que eso. Esos han sido bolsas de recursos muy modestas para temas de capacitación y profesionalización de ministerios públicos, fiscales, policías. No, esto es un tratado que tiene que ver con la integración
regional Ha habido y esfuerzos, además ¿no? El ASFAN con, también digamos, estaba obligaciones recíprocas, o sea, algo que sea enforceable, ¿no? O sea, obligatorio, como lo es el Tratado de Libre Comercio. Sí, había un mecanismo también de seguridad, que era de social y también se abordaba el tema del ASPAN, ¿no? La Alianza para había la también Seguridad y Prosperidad Americana. reuniones entre los Se tres presidentes. propuso hace años, pero no avanzó gran cosa, ¿no? Aquí sí necesitamos un tratado que sea aprobado por los legislativos de los tres países y en donde haya obligaciones, ¿no? Claro. De intercambio de información, de la selección de los blancos. Yo estoy proponiendo un panel tripartita. Vaya, no hay algo así en las propuestas. Como que No. están muy viendo hacia el ombligo, como decía Maridalia, ¿no? No, y conozco bien, he leído tu propuesta, Eduardo. Creo que no va a transitar. La candidata Xóchitl Gálvez lo propuso, está en su plataforma, tal cual. No va a transitar por las siguientes razones. Uno, a Canadá no le gusta trilateralizar los temas de seguridad ni de defensa. Ya se intentó hacer un perímetro de seguridad como un ASPAN 2.0 que incluya los temas militares y de seguridad nacional. No va a transitar. Estados Unidos prefiere trabajar los temas de manera bilateral con México y con Canadá. Tercero, un tratado internacional. Ni el TEMEC es un tratado para los Estados Unidos, es un acuerdo para ellos, sí es un tratado internacional. Los únicos tratados internacionales en materia de seguridad que ha avanzado en la materia los ha impuesto Estados Unidos. NORAD, que es el Tratado de Defensa Aeroespacial Canadá-Estados Unidos, lo impuso Estados Unidos en el 58 a Canadá. Yo veo muy complicado el que también las Fuerzas Armadas Mexicanas, México, acepte el que se firme un tratado en materia de seguridad. Los temas son muy complicados. Sí, ¿cómo lo ves? No creo que vaya por ahí no creo que ni siquiera aunque esté en la plataforma de Xóchitl, creo que se atrevan por un asunto de tradición o de mala costumbre mexicana de tener miedo a esos temas, de trabajar con Estados Unidos, porque las herramientas internacionales existen para hacer incluso operativos internacionales, transnacionales. O sea, las herramientas existen. No necesitaríamos ni siquiera un tratado, porque podrían hacerse esas operaciones en territorio mexicano y y extenderse por todo el continente porque están firmados por varios países. Ahora, creo que el sentido lo entiendo y así debe ser. Creo que sí se debe ver más allá de las fronteras, totalmente integrado, pero creo que ninguna de las candidaturas, de las tres candidaturas, van a caminar hacia allá. He de decir que mencionabas hace poco también a Maínez en el sentido de la regularización de la marihuana. Lo trató de hacer este gobierno, estaba en su plataforma. De hecho, sí estaba planificado, pero no pudo hacerlo. No, por muchos, una de las oposiciones fue precisamente Estados Unidos, por ejemplo. Cuando todo su territorio está prácticamente liberada la marihuana. Así es. Entonces, tenemos dobles discursos y la agenda norteamericana de seguridad nacional que pasa por México no necesariamente es conveniente para México.